Hola, vamos a compartir nuevamente la palabra del Señor. Estamos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 8 al 12. En el contexto ya lo tenemos, sabemos que Pablo le está dando las últimas instrucciones a Timoteo, pues Timoteo va a estar a cargo del ministerio y necesita saber algunas cosas que Pablo le está aconsejando acá. Y nosotros también queremos ser aconsejados, así que vamos a orar al Señor pidiendo su ayuda. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos que tú nos hables a nuestros corazones, que nos enseñes lo que necesitamos hoy, porque cada día necesitamos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos tu misericordia, necesitamos depender de ti y aprender de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en el comienzo de esta sección, Pablo va a hablar de unos personajes que no aparecen en otra parte de la Biblia, que son Janes y Jambres, que se presume por alguna historia judía que son de estos magos que hubo en el tiempo de Faraón, cuando Moisés venía de parte de Dios con una plaga, estos magos trataban de imitarla. Y en el fondo lo que estaban haciendo era resistir, como dice el texto acá, a Moisés, pero en Moisés lo que estaban resistiendo era a Dios, la palabra de Dios. Sabemos que estas plagas Dios las envió para cumplir el plan de sacar a su pueblo de Egipto, pero también, si uno lee ahí desde Éxodo capítulo 8 en adelante, se va a dar cuenta que eh, también había un plan de que Faraón reconozca a Dios, que nunca lo hizo. Dice, y sabrás que yo soy Jehová, pero nunca lo supo, nunca quiso, por esta resistencia que hubo, y lo dan estos dos personajes. Y esta parte negativa cambia radicalmente en el versículo 10, con un pero. Y este pero es eh, un pero de alegría, de saber que Timoteo está en los caminos del Señor. Un descanso para Pablo, de saber que su discípulo va avanzando a pasos agigantados en servir al Señor. Entonces es un consuelo para Pablo, que está por morir, saber, conocer el corazón de Timoteo. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo está mi corazón? Si Pablo me estuviera hablando a mí, ¿qué encontraría hoy de mí? Hay buenas preguntas para hacerse siempre en la palabra del Señor, que no hay que rehuirlas, todo lo contrario, hay que enfrentarlas y decir, a lo mejor no estoy en el lugar donde se está presentando a Timoteo, pero puedo estarlo, gracias al Señor, porque Él nos ayuda para hacerlo. Y vamos a ver un poco el cómo, según lo que dice aquí la palabra. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y ahí tenemos una primera indicación. Entonces, Pablo está diciendo que él enseñó, ¿sí? Y en esa enseñanza, Timoteo la siguió siempre. Y no solo para aprenderla, sino que también a su vez para enseñarla. Y vemos eso en el capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. ¿Por qué? Porque él ya había aprendido y él también está enseñando. Entonces, tenemos algo ahí práctico para nuestras vidas. Tengo que aprender mucho, pero también puedo enseñar y mucho. Entonces, viene la otra pregunta. ¿A quién estoy discipulando hoy día? ¿O me he puesto esa meta en mi corazón si aún no lo he hecho? Eh, y insisto, las preguntas no son para hacerle el quite, son para responderlas delante del Señor, porque el Señor busca eso a nosotros, lo que estamos viendo en este texto. ¿Dónde va a tener descanso el que te enseña? En saber que tú estás siguiendo sus pasos, lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, luego agrega conducta, también has seguido su conducta. Y en el fondo, la idea es que todo aquel que es un seguidor fiel del Señor va a seguir su palabra, valga la redundancia, fielmente. Por lo tanto, su conducta va a estar de acuerdo con lo que Dios enseña en la Biblia. Entonces, si alguien sigue la doctrina de, de un hermano que es fiel, necesariamente va a verlo reflejado en su conducta y también va a imitar esa conducta. Probablemente tú tienes algún hermano en esa categoría que tú
te gustaría imitarlo. La idea siempre es imitar al Señor Jesucristo. Pero Dios en su misericordia pone hermanos fieles delante nuestro que uno diga, yo quiero seguir esos pasos, quiero seguir la fidelidad que Él tiene, el amor a Cristo que Él muestra, su conducta. Luego dice, propósito, dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito. ¿Y cuál es el propósito de Pablo? Cristo. Uno ve en la carta a los filipenses, especialmente en el capítulo 1, que Cristo sea predicado, que Cristo sea mostrado, que Cristo sea exaltado, que mi vida es Cristo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Otra pregunta, que no puedes escabullir. Luego dice fe, longanimidad, amor, paciencia. No voy a explicar todos los términos, pero está la idea, ¿no? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espero yo de mi discípulo? ¿Qué va a esperar ese discípulo mío del discípulo que él haga? Lo mismo que el Señor espera de cada uno de nosotros, y está aquí, en la práctica. Es un precioso texto que nos enseña cuál es la vida que nosotros debemos seguir en Cristo, que es seguir a Cristo. ¿Cómo? Bueno, en su doctrina, en su conducta, etc. Y empieza a hablar de las cosas que no nos gustan ahora en el versículo 11. Persecuciones, padecimientos. Entonces la idea es que Timoteo también ha seguido eso. Y empieza a hablar Pablo de cosas que incluso Timoteo no vivió con él. Por ejemplo, cuando fue apedreado en Listra, que aparece aquí en la lista. ¿Por qué? Porque el testimonio de Pablo hablaba por medio de su conducta y era enseñado por medio de la doctrina. Todo eso va junto, no va separado. Y vamos a verlo al final. Dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, etcétera, mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y es interesante que el versículo está en un orden donde Pablo muestra todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha sufrido, todo lo que él está dispuesto a dar aún hasta los últimos días de su vida por el Señor. Y al final pone lo que el Señor hace con eso. No es poner primero lo que el Señor va a hacer para ver lo que yo hago. No, es al revés. Muchas veces nosotros estamos preocupados de que no me vaya a faltar algo, que no me vaya a enfermar, para pensar en hacer las cosas para el Señor. No, es al revés. Haz las cosas para el Señor como sea, porque Dios te va a guiar y la obra es de Él, está dentro de sus propósitos. Y si necesitas ser librado de algo, bueno, Dios lo va a hacer. En el Salmo 27, David va a decir en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, ahora, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios va a hacer la obra. Dios sabe cómo la va a hacer y cómo te va a usar. Cuánto vas a padecer o a lo mejor cuánto no vas a padecer. Dios lo sabe, Dios lo conoce y está dentro de sus propósitos. Por lo tanto, no te extrañes de eso. ¿De qué deberíamos extrañarnos nosotros como creyentes? Si no estamos siguiendo la doctrina, si mi conducta no va de acuerdo, de eso debiera extrañarme, de lo otro no, porque forma parte de la vida del creyente y es parte del gozo del creyente. Vamos a ser probados para ser levantados por el Señor y ser usados en su obra. Y eso es lo que nosotros anhelamos, que Dios nos use con poder, en su amor, con fidelidad, en verdad, no importa lo que pase. El versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso, repito, no nos debiera extrañar. ¿Qué es lo que nos debiera extrañar? Otra vez. Que no queramos vivir piadosamente en Cristo. La palabra piedad significa adorar de la forma correcta al Señor. Eso significa piedad. Por lo tanto, nosotros queremos vivir adorando de la forma correcta al Señor Jesucristo. Suena precioso. Pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Está al principio, en el versículo 10. Siguiendo su doctrina, con una conducta de acuerdo a la de Jesús o a la de Pablo.
con el propósito de mostrar en todo a Cristo en tu vida y en mi vida, que Él sea siempre exaltado. Y Él nos va a librar de todo, porque Él sabe el plan que tiene para cada uno de nosotros y el plan que tiene para su iglesia. Amén. Dios te bendiga.